Que el Señor les bendiga. Este es el capítulo número 11 y se llama La disciplina del celibato. Hermanas, pidámosle al Señor que nos ayude para entender lo que dice su palabra respecto a esta disciplina, para poder ser de bendición con el propósito y fin único de dar gloria al Señor. Y bueno, vamos a comenzar con una pregunta. Hermana, ¿qué entiendes por lo que es el celibato? ¿Cuál es tu opinión sobre la soltería? Yo creo que nuestra definición respecto a esto, hermanas, va a depender mucho de lo que hemos escuchado, cuáles han sido nuestras fuentes principales de información. Por ejemplo, la sociedad, cuando nos ven que ya estamos entrando a cierta edad, se nos empieza a cuestionar, ¿no? Sobre por qué estamos solteras o que ya te cases por la presión de las personas, porque a lo mejor te ven como rara, quizás sí, quizás no. Porque la soltería, hermanas, no es algo que se deba de evitar a toda costa. No es un estado infeliz, ¿verdad? Aunque todo mundo te diga lo contrario. Pero, ¿cuál es la base? ¿De dónde provienen este tipo de pensamientos, estas ideas, estas creencias, esta información, como te digo? Todas estas afirmaciones, pues, provienen de la cultura misma, de las ideas mismas que están prevaleciendo en este mundo. Porque se promulga mucho esta idea sobre que el romance, el sexo, ¿verdad? Que todas estas cosas pues van a ser lo máximo. Las películas hablan sobre el romanticismo, la literatura. Entonces, como que todo este sistema actual sobre esta idea del romance, del sexo, te lo presenta de una manera que se debe de conseguir inmediatamente. Que se empieza ya a hipersexualizar a los niños por esas mismas ideas que son desordenadas. Hermanas, busquemos por eso mismo el consejo de la palabra de Dios para poder entender, para poder aceptar, digerir esto que es tan importante sobre la soltería. Así que nosotros tenemos que ir a la luz de la palabra de Dios para que la misma palabra nos inunde de sus consejos y podamos nosotros madurar siendo solteras, y si somos casadas y no hemos entendido esto, madurar también, porque quizás tienes hijas y hay que enseñar a tus hijas. Como mujeres de Dios hemos sido llamadas para que nosotras podamos también enseñar a otras que ser solteras es en realidad una opción que es deseable, y cuando lo vemos particularmente a la luz del Evangelio, entonces cobra un nuevo sentido, hermanas, porque la finalidad es que lleguemos a conocer a Cristo desde mucho más temprano y que avancemos, ¿verdad?, cada vez en Cristo para tener una vida plena en Él, una vida completa en Cristo, en donde entendamos que solamente en Cristo está la felicidad y que nosotros no debemos de pedirle a Cristo solamente decirle, Señor, ven y hazme feliz. No, sino, Señor, llévame a tu mundo, hacia ti, a conocerte a ti, a enamorarme de ti, a tener una relación íntima contigo, a madurar en ti, para que tú seas glorificado en mi vida y yo pueda vivir y servirte solamente a ti. Primera de Corintios 7, 7 al 9. Dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. También leamos 1 Corintios 7, 17. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Y fíjate que el 24 dice también esto, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. El apóstol Pablo, aquí él está declarando, ¿verdad?, que él tenía un don de Dios. Él lo vemos como una persona que no tenía una esposa, ¿verdad? Entonces lo vemos en una situación de ser un soltero. Está diciendo que Dios ve a su estado que se encuentra como un don, porque dice el versículo 9, pero si no tienen don de continencia,
que se refiere de soltería o del celibato. Dice, pues cásese, ¿verdad? Pues mejor es casarse que estarse quemando. Este don, este regalo de Dios, Él lo da por su pura gracia. Ese poder para capacitar a la persona y pueda abstenerse de todos los deseos, de todos los impulsos que son naturales en el ser humano. En la medida que el soltero se abstiene de todos estos impulsos o deseos naturales, está glorificando al Señor. ¿Por qué? Porque está siendo sometido bajo obediencia a Dios mismo, para que esto no le impida seguir avanzando hacia la madurez cristiana, hacia una vida plena y completa en Cristo Jesús. Yo tenía 38 años cuando yo me casé. Entonces, todo mi tiempo de soltería, que uno experimenta, ¿verdad? Obviamente muchas emociones en este tiempo. Entonces, yo recuerdo el ir al Señor. El ir al Señor y el hablar con el Señor, el decirle exactamente cómo era que yo me sentía, mis necesidades, etcétera. Creo que ante todas estas situaciones que se viven siendo soltero, en el estado en el que Dios nos ha llamado, nos ha dado su gracia para que nosotras podamos continuar siendo solteras el tiempo que el Señor lo tenga determinado para nuestra vida. Entender que ningún concepto, ninguna idea que se genere en este mundo, ningún tipo de presión va a provenir de parte del Señor. El Señor simplemente lo que quiere para todos y cada uno de los que somos sus hijos es que nosotros le demos gloria al Señor con nuestra vida. O sea, el Señor no nos ha creado para que nosotras simplemente estemos pidiéndole al Señor el ser felices para nosotras mismas, el encontrar nuestra felicidad aquí en este mundo. El Señor quiere que nosotros podamos transformar nuestros pensamientos, llevarlos sometidos a la obediencia hacia Cristo. Así que, hermanas, la soltería, ¿verdad? Es un don dado por el Señor. No es, hermana, ningún tipo de accidente, ¿verdad? No es de que quizás como algunos piensan, no, es que a X persona ya se le pasó el tren, ¿verdad? Entonces, no se trata de eso y no es eso, sino que simplemente nosotros debemos de cambiar nuestra manera de pensar. Fíjense, hermanas, que los pensamientos de Dios, como dice su palabra, no son los pensamientos nuestros, no son los pensamientos de este mundo. La lógica del Señor no es la lógica de este mundo. Tenemos que ir en contra de las ideas de este mundo. Y quiero que leamos Hechos 17, 24 al 28. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento, y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Hermanas, este pasaje, ¿verdad?, nos revela la soberanía de Dios. Él es un Dios que está a cargo de todo. Eso es lo que produce paz y esperanza, hermanas. O sea que, independientemente el estado civil en el que nos estamos encontrando el día de hoy, el Señor es soberano. El Señor sigue siendo el mismo que nos ha creado como mujeres para ser dadoras de vida, para alentar, enseñar a otras también a que amen al Señor, para que busquen al Señor, para que se sientan completas en el Señor.
Y en ese caso que estamos hablando desde el don del celibato, siendo solteras, podamos entender y madurar en la vida espiritual para poder vivir vidas plenas y así poder servir al Señor con esa libertad que el Señor nos ha dado y que por su gracia Él nos va a dar también el poder y todo lo que necesitamos para que nosotras podamos continuar adelante a pesar de lo que siento, a pesar de lo que otros dicen, de la presión, o a pesar de mis propios deseos o de mis propios anhelos insatisfechos. Hermanas, ¿es malo tener anhelos insatisfechos? No, hermanas, porque miren, si nosotros, por ejemplo, abrazamos ideas equivocadas, como yo sí quiero casarme, eso significa que no tengo el don de la soltería, que no tengo el don del celibato. Eso es como que es una falsa esperanza, no es una paz verdadera, hermanas. Así que si tú dirías, es que yo me quiero casar, entonces no tengo el don, es como que eso no es algo deseable, eso es como que no lo rechazo, ¿verdad? Eso no lo admito, porque eso no me hace feliz. Pero hermanas, la palabra del Señor nos está diciendo que eso es un don de Dios para un tiempo determinado, para una etapa de tu vida. Así que nosotros debemos de cambiar ese pensamiento y llevarlo cautivo, ¿verdad?, a la obediencia a Cristo y entender que Dios es soberano y que Dios sabe el curso de mi vida, porque todo el fin es que nosotros podamos hallarlo a Él, ¿verdad? Que nosotros no estemos lejos de Él, que nosotros podamos vivir en Él, que nos podamos mover en Él, poder ser en Él. No es malo tener anhelos insatisfechos. Lo malo es cuando nosotros nos apropiamos de los anhelos y a toda costa hacemos todo lo que esté de nuestra parte para cumplirlos, pero fuera del plan de Dios. Así que lo que es malo entonces, hermanas, es estar exigiéndole al Señor que cumpla cada uno de esos anhelos a nuestra manera y en nuestro tiempo. No hay nada ni nadie aparte de Cristo que pueda llenar las partes más íntimas, hermanas, de nuestro corazón. Solamente Cristo las llena, solamente Cristo las completa. La vida no es acerca de cómo conseguir, ¿verdad?, que Dios nos dé lo que deseamos, sino descubrir nuestro lugar dentro del plan de Dios. Como vuelvo a repetir, ya sea como solteras, viudas, casadas, etc. Como solteras, hermanas, hay que concentrarnos en las ventajas de eso, porque hay ventajas. Y solamente va a existir entonces dos caminos o dos opciones. Mira, tú vas a ir con el don del Señor, ¿verdad? Pataleando o renegando todo el camino de que yo no quiero este don, etcétera. O de que cuando me voy a casar, o porque ya tengo cierta edad y no he encontrado a alguien. O sea, eso es ir con este don renegando, ¿verdad? Cuestionando al Señor. O el otro camino es que tú vas disfrutando del camino y caminando junto con otras, creciendo juntas, a estar completas en Cristo, aceptando y abrazando ese momento, ese don que Dios te ha dado a ti en ese momento de tu vida. Y entonces de esa forma es que tú te vas a concentrar en las ventajas que tienes, ponerlo al servicio del Señor. Tienes tu soltería, tienes tu tiempo, tienes tu disposición de utilizarlo, ¿verdad? Como tú puedes, de organizarlo en base a tus compromisos, en base a las cosas que tú realizas. Tienes tu dinero, ¿verdad? En base a tu propio presupuesto de lo que tú misma en ese momento, cómo es que lo quieres hacer o repartir o invertir, etcétera. Puedes ayudar a otras hermanas también a involucrarte en el sentido de ayudarlas si tienen niños, cuidar de ellos. O sea, no sé, hay muchas maneras, ¿verdad? De que tu soltería puedas estar al servicio del Señor. Y bueno, hermanas, para terminar, hay que entregarle a Cristo todos los momentos que tú estés pasando, ya sea de dolor, de soledad. Tener una perspectiva bíblica
es bueno, porque eso te va a ayudar a que ese dolor lo vas a ver a la luz de la palabra de Dios, esa soledad la vas a ver a la luz de la palabra de Dios y vas a estar satisfecha porque en Cristo estás completa. Tenemos que ir aconsejando, ¿verdad?, a nuestro corazón sobre todo esto, porque todo esto es algo que es bueno. Y hermanas, el crecimiento en la gracia requiere dolor, requiere ir y entregar todos nuestros deseos, todos nuestros anhelos insatisfechos al Señor por el bien del Evangelio, para que el nombre del Señor sea glorificado y yo siga abrazando ese diseño divino para mí como mujer, para que yo pueda seguir disfrutando a plenitud mi feminidad bíblica y seguir siendo una dadora de vida para que otras mujeres también puedan glorificar el nombre del Señor, solamente a la luz del Evangelio. Muchas gracias, hermanas. El Señor nos ayude. Dios te bendiga.